Three, two, one. Buenas amigazos, estamos aquí para funar al diablo una vez más. La verdad que recién había iniciado, pero me había confundido, pensé que estaba reaccionando. Pero ya estamos aquí, atentos, ¿cierto?, a nuestra entrevista del día de hoy. Vamos a estar con Lyric Soul, espero haberlo pronunciado bien. Ustedes saben que el pastor Nico es pésimo para ello. Pero vamos a esperar que se conecte. Mientras tanto, les vamos a recordar por qué nos llamamos Funando al Diablo. Para los que son de Chile, ya tal vez saben lo que significa la palabra funar, tal vez otros en otros países no, pero la palabra funar es exponer a alguien de algo malo que está haciendo y uno lo expone en las redes sociales. Y entonces lo que vamos a hacer hoy es exponer al diablo en diferentes circunstancias que él ha querido, cierto, que nosotros caigamos, etcétera. Así que vamos a dar inicio. Ya veo que llegó nuestro invitado. Espero que ustedes se queden junto a nosotros en este Funando al Diablo, un nuevo día martes. Estoy contento, estoy feliz de lo que Dios va a hacer. Así que vamos a mandarle una invitación. Buenas, ¿se escucha bien? ¿Qué más, hermano? ¿Cómo estás? Bendiciones. Bendecido, gracias a Dios, y espero que tú igual. Igualmente, gracias a Dios, hermano, bien. Sí, te escucho bien, todo bien por acá. Ah, ya, genial. Bueno, vamos a empezar como siempre orando, ¿te parece? Claro que sí. Amén. Señor, vamos ante tu presencia, dándote las gracias por este nuevo día, Señor, que nos entregas esta ya noche, Señor, tanto en Colombia como en Chile. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que van a estar junto a nosotros, como también a aquellos que nos van a ver más adelante en las redes sociales de YouTube y otras, Señor. Te doy gracias, Señor, que tenemos la oportunidad una vez más de exponer al enemigo su obrar, Señor, para que no caigamos en sus redes y entender que eres tú quien está junto a nosotros. Te doy las gracias por nuestro invitado, te pido que le bendigas, le resguarde y que le sigas entregando esas letras, Señor, que están llegando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, yo siempre hago una pequeña presentación porque la idea es que tú te autopresentes, porque tú te conoces mejor que yo, porque yo busqué ahí, por ejemplo, yo te conozco por Lyric Soul. ¿Está bien pronunciado o no? Sí, está bien, está bien. Ya, porque tengo un problema con eso, la verdad, de estar pronunciando nombres, que bueno, haberlo pronunciado bien. Mira, según la información que yo estuve buscando por ahí, tu canal de YouTube está del 15 de marzo del 2015. La primera canción está hace 4 años, ya, es la que yo pude por lo menos observar que era la primera canción. A lo mejor tuviste alguna antes y la borraste, no lo sé, ahí nos va a comentar. Se llama Tú lo das todo. Y bueno, ahí en adelante sigues hasta ya la última canción que también tuve el placer de reaccionar hace un mes, que se llama A veces. ¿Ok? Ahora sí, yo eso fue lo que logré investigar. No, no soy un gran investigador al parecer, pero sí quiero que tú nos digas cuántos años tienes, casado, soltero, viudo, estudiante, tu nombre real o es ese tu nombre real, no sé. Coméntanos quién es Lyric Soul. Bueno, hermano, bendiciones. Primeramente, agradecido contigo por la invitación. Bueno, mi nombre real es Mauricio López. Bueno, soy colombiano, específicamente de la ciudad de Cartagena. Y bueno, estamos trabajando en el ministerio desde el 2015 y 2016 más o menos. Y bueno, la verdad es que ha sido una bendición para mí, un privilegio poder hacer parte de la obra de Dios a través de la música. Bueno, servidor de Dios desde muy pequeño, amante de la música también desde muy pequeño y bueno, tengo 22 años, bien vivido, gracias a Dios. Y bueno, estamos aquí para hablar un poco acerca de todo lo que ha pasado desde entonces, ¿no? Así que, bueno, básicamente eso. Bueno, soltero, pues todavía no hemos llegado a eso, la verdad, pero estamos a la espera. Ok, está ahí a la espera de la sierva. Bueno, yo igual, yo estoy ahí a la Gloria a espera. Dios. Bueno, mira, la verdad que sí, se me había olvidado también que sabía que era de Colombia y también ¿cómo se llama? Ay, se me fue, ¿dónde es que vive? Cartagena. Cartagena. Tuve la oportunidad de estar ahí, muy Sí. poquito, estuve como 2, 3 días porque me fui a Santa Marta. Ahí sí estuve como un mes y medio. Ok. Hey, Y la verdad que muy bonita, muy buena comida. Ustedes saben, se nota que el pastor Nico es bueno para la comida, así que
espectacular. De hecho, ahí me llegó hace unos días, me llegó un café sello rojo, Ok. que para mí es mejor que el Juan Valdés, tengo que decirlo, lo siento, pero para mí es mejor. Eh, y nada, de verdad que contento de tenerte junto a nosotros en esta pequeña entrevista, pero ya no voy a hablar más yo, la idea es, cierto, a nuestro entrevistado. Me gustaría que nos compartieras un poco, cierto, de tu testimonio, lo que sientas compartir el día de hoy, cómo fue que conociste a Dios, cómo llegaste a los caminos de Dios, tal vez desde chiquito con tus papás, pero ese encuentro con Dios, ¿cómo fue? Bueno, la verdad es que fue, digamos que un proceso de decisión bastante complejo para mí, porque cuando conocemos a Dios desde muy pequeño y los que crecen en el Evangelio pueden entenderme, no sé si es tu caso, pero los que crecemos en el Evangelio tenemos algo y es que muchas veces nos llega, bueno, muchas veces no, nos llega el momento de decidir si somos o no somos, si servimos o no servimos de por vida. Y digamos que, bueno, yo conozco de la palabra de Dios desde muy pequeño. Crecí en una iglesia cristiana, mis padres también. Crecí viéndolos servir a ellos y bueno, la verdad que es un privilegio. Nunca me he avergonzado de eso. Siempre he estado orgulloso de poder decir que conocía de Dios desde que estaba muy niño. Y el proceso, digamos que de decisión para entregar mi vida al Señor, yo diría que comenzó desde los 14 años, que fue cuando tomé la decisión de bautizarme en mi iglesia. Y creo que de ahí en adelante, pues bueno, sucedieron cosas que ya pues más adelante iremos tocando. Pero desde esa edad de más o menos 13 a 14 años, Dios me puso los dos caminos, de seguir o no seguir dentro de su servicio, dentro de su propósito para mi vida. Entonces yo digo que desde los 14 a 13 años más o menos fue cuando Amén, mi vida en eso. amén. ¿Y cómo fue que dentro, cierto, de este testimonio donde vas conociendo, donde ya tomas la decisión, cierto, de seguir a Cristo, porque esto es importante? Nosotros podemos ir con los papás desde muy chiquito a la iglesia, pero tenemos que tomar nosotros la decisión de seguir a Cristo. Así. ¿Cómo es que llegaste a la música? ¿Tus papás son músicos? ¿Siempre te llamó la atención? ¿Cómo fue? Aparte también, bueno, más adelante seguramente lo irás contando, ¿cómo fue que llegaste primero a la música, pero también a esto cierto, del freestaleo, de algo que es diferente a lo normativo dentro de una iglesia, porque esa es la realidad? ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, ¿qué te digo? Desde muy niño me rodeé de ese tipo de ritmo, ese tipo de estilos. Yo creo que, bueno, hay una persona que realmente logró ser influencia para mí, pues por lo que pues, vive conmigo, es mi hermana mayor. Creo que yo voy creciendo con ritmos como los de Vico C, Funky, Manny Montes, y dentro de mi iglesia también, digamos que todo ese contexto y esa influencia musical urbana nunca fue oculta, nunca fue oculta para mí. Y yo creo que de niño me enamoré de ese tipo de ritmo. Y yo recuerdo que acá te decía con mi hermana mayor, ella ponía los CDs de estos artistas y yo me vivía la película, que yo era ellos y yo hacía las mímicas, me sabía las canciones, siendo un niño todavía y digamos que creciendo con todo ese contexto musical, me enamoré de la música urbana como tal. Ya más adelante, pues en el colegio, eh, la gente pudo pues saber que yo rapeaba, que yo cantaba. Nunca tuve una voz espectacular para el canto como tal, pero sí para el rap y todas estas cosas, siempre se me dio muy fácil, se me dio muy bien. Y bueno, Dios es quien pone el talento, los dones, así que todo es para Él. Así que creo que Ah, desde entonces yo me enamoré de la música, desde muy niño. mira, ahí Fran Pérez dice hasta el pelo, hasta en el pelo hay flow. Gloria a Dios. Sí, eso también, ¿cierto? Hasta en el pelo tiene flow nuestro hermano. Mira, una de las cosas, ¿cierto? Que uno dice, uno tal vez no tiene tantos seguidores como otros, pero sí cuando tú empiezas en el ministerio y sobresales un poquito,
también vienen tentaciones, también vienen personas que a veces vienen no por lo que tú eres, sino que por lo que tú haces, ¿cierto? Y ya metiéndonos un poco, porque el programa se llama Funando al Diablo, el diablo a veces, lamentablemente, incluso usa personas de la misma iglesia para hacerte caer. Y no solamente hablo del sentido de una chica bonita, sino que hablo de que te venga el desánimo porque alguien te dijo comentarios que no eran, circunstancias que tú tal vez te puedas contar aquí, ¿cierto? Porque entendemos que esto es algo que lo puede ver cualquiera. Eh, ¿Cómo has vivido en este tiempo y cómo Dios te está preparando igual? Porque la verdad que te soy sincero, yo veo el contenido que estás haciendo y está muy bueno, a mi parecer. Ahora, yo no soy un experto, siempre he dicho lo mismo, pero la última canción que sacaste a mí me voló la cabeza, me gustó bastante, ¿ya? Entonces, eh, pues lo mismo te pregunto, ¿cómo o qué ha pasado en este tiempo, cierto? Porque estamos hablando que ya de los 14 y 15 años has empezado a servirle a Dios de diferentes formas, seguramente, no sé, en la iglesia, lavando la iglesia, limpiándola, después en otras cosas, porque así empieza uno. Uno empieza desde de los más chiquitos, ¿cierto? Y empieza avanzando. ¿Qué ha pasado en este tiempo? El enemigo ha tratado, ¿cierto?, de achacar ese camino, de alejarte de las cosas de Dios. Cuéntanos un poquito de cómo el enemigo ha actuado en este tiempo o cómo ha querido engañarte este tiempo. Bueno, fueron, yo creo que tiempos difíciles cuando el enemigo intentó tirar, digamos que el propósito, que digo intentó porque nunca va a poder. Eh, fueron tiempos difíciles, fueron tiempos bastante difíciles porque, bueno, uno siendo de pronto muy maduro en cierto sentido, humano y espiritual, creo que siente ese peso de las tentaciones, como tú dices. Y me aprovecho aquí para saludar a todas las personas que están dejando ese comentario. Chicos, bendiciones, gracias por estar aquí. Bueno, te decía, es difícil para un chico o chica de 15 años mirar dos opciones en el mundo, siendo una de ellas tan atractiva como lo es la tentación, como lo es de pronto las modas y ese tipo de cosas. Yo recuerdo que, bueno, yo como te decía al principio, yo comencé a servir a Dios desde muy niño, y desde entonces creo que el enemigo de cierta forma ha intentado derribar eso que Dios puso a través del desánimo, a través de las confusiones de por qué no puedo hacer esto o por qué no puedo hacer lo otro. Y yo creo que la oportunidad la damos nosotros, la oportunidad de que el enemigo se aproveche o se apropie de partes de tu vida, la das tú mismo, la damos nosotros mismos. No, es una mentira del diablo que de pronto, no, que es que yo me aparté porque tuve problemas o tuve un mal momento en mi vida y digamos que tenía que pasar. O sea, eso es mentira del diablo. El propósito para nosotros nunca va a ser apartarnos de Dios, jamás. Y eso lo pude aprender. Yo recuerdo que cuando tenía más o menos 15 años, como te decía, me llegó el momento de decidir y era muy complicado porque yo era de ese tipo de creyentes, o bueno, de adolescentes que retaba a Dios. O sea, yo retaba a Dios al momento de estar así delante de Él de pronto, o estando en algún punto de mí y decirle, bueno, si tú eres real, entonces tal cosa. ¿Se entiende? O sea, si tú entonces estás aquí o si tú quieres algo conmigo, entonces muéstrame o háblame de X o Y forma. Y, y yo era de eso, yo era de ese tipo de creyente, por decirlo así. Y en ese punto de mi vida, el enemigo quiso aprovecharse de mí a través de las confusiones en cuanto a mi propósito en la vida. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué hago esto? ¿Esto tiene sentido? ¿Dios existe? ¿Dios no existe? Y yo creo que es el común denominador para todos los creyentes o todos los chicos que crecen en el Evangelio. El ver a Dios como simple costumbre o el hacerlo real en tu vida. Entonces me llegó el punto de decidir y yo recuerdo que en un campamento con mi iglesia en el 2016, yo venía con tantas luchas encima, con tantos momentos delante de la presencia de Dios diciendo, bueno,
háblame, yo quiero escucharte, yo quiero saber si tú estás aquí, yo quiero entender qué es esto, qué es lo que la gente dice cuando dice que te sintió, que tú les hablaste, porque yo no te siento, o sea, y no te siento como ellos lo dicen. Y yo recuerdo que en ese momento, en ese campamento, yo, en una administración, yo le dije, Señor, yo quiero que cuando yo me vaya de aquí, mi vida no sea igual. Yo no quiero seguir siendo ese mismo personaje confundido, ese mismo chico que nunca está seguro de lo que sabe, de lo que cree, nunca está seguro de para dónde va. Y yo creo que tú me des un propósito. Y yo recuerdo que en ese momento eh, yo tenía esa discusión en mí y yo no sé si fue pastor invitado, yo no sé si fue un hermano de la logística, si fue algún amigo mío, no tengo ni idea, te lo digo, no tengo ni idea de quién o qué fue, pero yo sentí que alguien en ese momento me abrazó y me dijo, me piden más, pero ¿qué estás haciendo con lo que ya tienes? Y yo no me preguntaba si ese era Dios, no me preguntaba si era el sentir de pronto de la persona que estaba al lado mío o no sé, pero solo sé que fue una pregunta real que yo tenía que hacerme. ¿Sí me entiendes? No podemos, y eso me llevó a comprender esto, no podemos pretender más si no hacemos nada con lo que ya Dios nos ha dado. O sea, no tiene sentido eso. Entonces no sé si hasta ahí me estás siguiendo, no sé si hasta ahí los chicos me están siguiendo por ahí, si hay preguntas o sigo. Mira, es que respecto a lo que tú dices es muy cierto en el sentido de que, por ejemplo, a mí me ha pasado sobre todo con el tema de misiones. Hay personas, no, yo siento el llamado de misiones Mm, y están esperando ir a misiones. Pero digo, pero Dios quiere que también comiences en casa, porque acá tienes que practicar, bendice con la palabra de Dios a tus vecinos, a la cuadra entera, y prepárate para cuando te lleve realmente Dios a misiones, algo que Él ya te prometió, cuando tú estés listo, lista, cumplas el objetivo de Dios. Porque claro, a veces nosotros, es como yo le explicaba hace unos días a una joven, y le digo, tú tienes un llamado de Dios, pero tú tienes que caminar ya de acuerdo a ese llamado. Tal vez el llamado va a ser cumplido en 10, 15 años. Yo fui llamado a los 12 años, ¿me entiendes? Yo empecé a caminar conforme a eso, en un momento me descarrié y me fui para otro lado, después cuando volví, desde que volví al Señor y ya no me he descarriado para nada, obviamente que he tenido procesos en mi vida, han pasado 12, 13 años. Hoy soy pastor. Hoy estoy en las redes sociales predicando. Hoy. Pero para eso hubo un proceso. total. Pero si uno no está dispuesto a caminar conforme a lo que Dios te está entregando en el momento, se atrasa. No vamos a avanzar nunca. Y creo que es como lo que quieres decir tú. O sea, ¿cómo le estoy pidiendo a Dios que haga más conmigo si no estoy haciendo nada con lo que Él ya me entregó, con lo que Él ya me ha brindado? Entonces yo creo que es muy importante el mensaje que estás transmitiendo. Y ahora me callo y la idea es que tú sigas ahí comentando lo que nos estabas diciendo. Exacto, o sea, no, a veces no entendemos, y yo creo que eso lo dice en Timoteo, no sé si es primera o segunda, no recuerdo ahora, pero dice que Pablo le decía a Timoteo, eh, que tenemos que ser herramientas útiles, pero para ser herramientas útiles y especiales, no podemos ser herramientas sucias, no podemos ser herramientas eh, que no son santas, ¿sí me entiendes? Entonces, para llegar a ser usado por Dios de una forma especial, primero hay que educarse, primero hay que mantenerse puro, primero hay que buscar la santidad, que sin santidad pues nadie puede ver al Señor. Y yo creo que el enemigo siempre nos tira por ahí, por el camino no, el propósito tuyo, no sé, está como perdido, tú quién eres, cuál es tu identidad. Muchas veces el enemigo y el mundo nos miente tanto por esa parte y simplemente nos descarriamos, nos desviamos del propósito. Y bueno, como te decía, yo llego a ese punto y yo digo, bueno, entonces, ¿qué es lo que debo hacer ahora? O sea, Dios me pide que haga algo con lo que ya tengo, pero no estoy seguro de qué es lo que Él puso en mí, en qué soy bueno, en qué de pronto puedo entregarle a Dios ese extra que me está pidiendo y que tengo que dar. Entonces, ahí cuando yo me preguntaba, ¿qué hago ahora? Y recordé la música, siempre estuvo presente. Yo antes de eso, pues yo tuve
¿cómo se dice? Muchas aspiraciones, muchas, de pronto, muchas pasiones en cuanto al deporte, muchas pasiones en cuanto a muchos otros pasatiempos de pronto. Y yo no entendía cuál era el llamado en sí que Dios me estaba haciendo. Y yo recuerdo que cuando llegué a ese punto que te decía, en ese campamento, Dios cambió mi corazón, Dios dio descanso a mi vida en el sentido de entender en parte qué era lo que quería que hiciera. Y yo comencé a recordar, digo, bueno, Dios puso esto en mí, voy a empezar a usarlo, a ver qué pasa. Literalmente es así, o sea, no estaba seguro de las cosas, pero yo creo que simplemente la fe es lo que uno lo mueve. Y yo dije, bueno, Dios puso esto, vamos a usarlo, porque sé que bueno, a través de las personas y a través de la gente que me escucha o que me ha escuchado en algún punto y que me conoce, eh, sé que es algo bueno, ¿ya? Porque cuando Dios te dice que algo es bueno, pues debe ser usado. Y bueno, yo entendía que era algo bueno y entendía que no tenía otra cosa, no tenía más opciones, por decirlo así. Y yo empecé a usarlo, empecé a todos esos pensamientos que venían a mi cabeza, relatarlos como canciones. Y fue cuando empecé a escribir mis primeras canciones, empecé a desarrollarme como escritor de canciones. Y creo que fue en ese punto creo que fue el punto en el que más estuve cerca de Dios, o comencé a estar más cerca de Dios en mi vida. O sea, nunca me había sentido tan cerca de Dios hasta el momento en que empecé a desarrollar mi talento en Él. Antes de eso, simplemente era un peladito que de pronto simplemente quería conocer, pero nunca accionaba nada. Entonces, en ese punto fue que yo comencé a sentir algo tan real y tan cerca en mi vida, cuando empecé a poner mi talento a trabajar para Él. Y bueno, en ese punto yo creo que bueno, Dios empezó a actuar, empecé a mostrar las canciones que hacía, bueno, que Dios me daba en la iglesia, empecé a mostrarlo en ocasiones especiales, en los cultos especiales, y la gente la gente era bendecida, y desde entonces creo que lo que Dios pone, pues el mundo no lo quita, jamás. Me- Una consulta respecto a lo que tú ya estás hablando de que ya te estás metiendo en el momento que empezaste a escribir, ¿cierto? Tu primera canción, hay una frase donde dice, sé que tú alumbrarás toda mi oscuridad, que es la canción Tú lo das todo. ¿Qué es esa oscuridad? ¿Qué parte de esa oscuridad puedes contarnos hoy en día donde tal vez el enemigo estaba dominando, ¿cierto? ¿Cuál es esa oscuridad? Ojo, a veces nosotros nos decimos el enemigo, nos vamos solamente a lo sexual, nos vamos solamente como a los pecados visibles, pero la soledad también a veces la domina el enemigo. La depresión, en diferentes circunstancias de nuestras vidas. ¿De qué oscuridad en ese momento cuando tú hablabas y escribías esta canción quisiste transmitir? Bueno, cuando en la canción de Tú lo das todo, yo recuerdo, esa es la primera canción que yo hice. Bueno, primera canción, digamos que de una forma más clara. Ya. Pero yo recuerdo que yo escogí esta canción, o esta letra, esta canción, por el hecho de que marcaba el principio de un camino. El principio de un camino y bueno, creo que fue una canción que despertó muchas cosas en mí. Cuando yo hablo en esta canción de oscuridad y de que Dios alumbrará todo y que Él se encargará de guardar mis pasos, yo recuerdo que yo estaba pasando por un momento de soledad en mi vida. eh, Me sentía de cierta forma, ya conocía qué era lo que tenía que hacer en mi vida para Dios, pero recuerdo que esa confusión y esa soledad en cuanto a el corazón me hizo sentir, digamos que vacío, vacío en el sentido de que no, y en parte fue, o digamos que la razón fue simplemente porque no estaba enfocando bien mi razón por el cual hacía las cosas, que eran Dios, no la estaba enfocando de lleno. Y la canción fue básicamente un grito de auxilio, diciéndole, Señor, yo sé que tú estás aquí, y aunque yo me sienta como me sienta, tú seguirás estando presente. Y yo recuerdo bueno, en ese punto de mi vida, esta canción marcó un antes y un después, porque cada vez que la cantaba, o sea afuera, con las personas, o sea yo mismo escuchándola, era como un mensaje para mí mismo, diciéndome, el camino está preparado, solamente confía que yo estaré contigo.
Bien. Y aparte de todas esas tentaciones que tú comentas, que todos los jóvenes nos enfrentamos todos los días, la tentación en la parte sexual, la tentación en la parte de la identidad, y bueno, ahora que está atacando tanto el enemigo en la parte de esta de la identidad en cuanto a la sexualidad y todas estas cosas, yo creo que esta canción revela que a pesar de cualquier oscuridad, ya Dios venció al mundo. Y si Dios venció al mundo, pues no hay ninguna mentira del enemigo que tengamos que creer. Porque ya el propósito lo dio Él y nuestra identidad ya Él la dio. Somos una nación santa. Somos una nación santa, real sacerdocio. Yo creo que no hay nada más que eso que pueda definirnos a nosotros mismos como creyentes. Y yo recuerdo que Dios me sacó de ahí, de toda esa duda, de toda esa pesadez espiritual que yo sentía, por simplemente preguntas, confusiones. De pronto no vas a llegar a lo que tú quieras, a lo que tú quieres ser, no sabes qué hacer con tu futuro, no sé, de pronto no sabes qué estudiar, no sabes a qué te vas a dedicar, de pronto esto de la música no es lo tuyo, no se te va a dar, muchas cosas, o sea, muchas cosas llegaron a mi cabeza y digamos que, bueno, cuando son preguntas internas uno siente la soledad encima, precisamente por eso, porque de pronto no sabe ni siquiera cómo explicar todas esas dudas que llegan a nosotros. Y bueno, esta canción yo la hice, o bueno, Dios la puso en mí para recordarme eso, que Él siempre va a estar ahí, que cualquier oscuridad pues va a ser iluminada por Él. Amén. Mira, ¿sabes qué? Una de las cosas que a veces mucho callamos los ministros es el tema de la soledad. El enemigo trabaja mucho con eso. Porque el ministerio de por sí es bastante solo. ¿Ya? Obviamente que Dios está con nosotros, pero el ministerio en sí es bastante solo. Podemos estar rodeados de mucha gente, la iglesia puede ser multitudinaria, pero el ministerio, en cierto modo, es muy solo. Y es algo que trabaja mucho el enemigo. Respecto a algo que mientras hablabas me acordaba que tú dijiste antes también que tiene que ver con los procesos. Este domingo yo justo hablé con la iglesia de esto. Y yo cada cierto tiempo les enseño a ellos canciones, porque a veces nosotros no somos conscientes que, claro, tenemos muchas canciones para cantarle a Dios, pero cada canción también le promete cosas a Dios. Te habla de eso. Entonces es muy importante que tú entiendas qué estás cantando, porque puedes estar prometiéndole algo al Señor y no se lo estás cumpliendo, entonces mejor no cantes la canción, literalmente. Sí. Y hay una canción que yo escuché hace un tiempo ya que se llama Proceso, que es de Giovanna Villalba, no sé si lo han escuchado alguna vez. Y habla del proceso, ¿cierto? Y la canción dice, aunque mi carne grite, porque es verdad. Yo creo que nos falta hablar desde la sinceridad, de que somos seres humanos, que nuestra carne muchas veces grita por el pecado, ansia caer en pecado. Pero la cosa es que cuando tenemos a Cristo tenemos que decidir seguir a Cristo a diario y decidir decirle que no al pecado. Y cuando tú hablas de un instrumento, por ejemplo, es un instrumento de constructor, ¿no? De trabajo. Pero si no hay quien maneje esto, no sirve de nada. No sirve. Y cuando la palabra dice que nosotros somos instrumentos, hace referencia a lo mismo. Nosotros podemos ser usados por el Señor y hacer grandes cosas en el nombre de Dios. Pero si es Dios que no está manejando nuestras vidas, va a llegar el momento en que ese instrumento no va a servir de nada. Si yo dejo este instrumento en una mesa, puede estar años en la misma mesa, al menos que venga alguien que lo sepa usar, lo tome y lo use. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es dejar que Dios use nuestras vidas. Muchas veces queremos poner nuestras leyes, queremos poner nuestra forma de cómo trabajar en las cosas de Dios, y no es así. Es como Dios quiere que obremos. Y una de las cosas que me gusta también en una de tus canciones, que es la canción de Vuelta, que yo por lo menos observé que de esa canción a la canción anterior a ella pasó como un año, Sí. si no me equivoco. ¿Viste? No, si igual lo investigo bien. Y la canción dice, nada de lo que viene fácil suele valorarse. No sé si lo describí muy bien la frase tal cual era, Correcto. pero es como lo que se quiso transmitir, ¿no? Cuéntanos qué cosas se pueden venir fácil en nuestras vidas que a veces no nos percatamos y que no valoramos. O algún ejemplo, puede ser personal como no personal, ¿ok? Más que nada como para hablar de esto, de que yo lo considero muy buena la frase, por eso te hago la pregunta. Bueno, yo creo que
parto de algo clave y es la paz. La paz yo creo que es algo que no encontramos en otra parte que no sea Dios. Amén. Y el mundo nos miente, bueno, el diablo nos miente todos los días diciendo que ofrece cosas que pueden traer esa paz o esa felicidad. Y bueno, cuando nos movemos en el ámbito musical, sea cristiano o no cristiano, eh, es Porque Dios usa lo que el mundo parte- desprecia. esta parte del éxito y de pronto del dinero, el reconocimiento, la fama, es muy clara. Y yo recuerdo que para este entonces yo, cuando comencé bueno, son 3 freestyle, 1, 2 y 3, y yo recuerdo cuando comencé en este proceso de los freestyle, yo había entrado en un hueco de, digamos, que de depresión o desánimo en cuanto a la música. Digamos que fue como un tiempo de silencio de parte de Dios. Sentía que nada me salía, sentía que nada, o sea, de pronto muchos proyectos que hice, colaboraciones que hice, incluso proyectos a los que en los que hice parte, ninguno de ellos, digamos que humanamente, ninguno de esos proyectos llevó al resultado que se quiso y yo entré como en un vacío, dice, o sea, realmente entonces Dios no está conmigo, o es que de pronto esto no es lo mío, o es que de pronto, no sé, esas muchas preguntas. Yo recuerdo que luego de todo ese proceso, en el que Dios me recuerda quién soy, en el que Dios me recuerda que realmente esto que hago, no lo hago, ni lo haré jamás, por el reconocimiento de la gente, ni por el sacar, digamos que provecho de esto humanamente hablando, sino que lo estoy haciendo realmente porque Él merece la gloria, porque simplemente soy una herramienta. Luego de que yo entendí esto, digamos que fue como una recarga de energía, una recarga del Espíritu Santo en mí, y comencé con los freestyle 1, 2 y 3. Y recuerdo que en este freestyle yo hablaba de eso, de que muchas veces queremos las cosas fáciles y que de pronto, no sé, cuando nos vemos en la parte artística es así, queremos que un proyecto, queremos que de pronto algo es lo que nos va a disparar y ya. Entonces creemos que de pronto una sola cosa va a traer el resultado y es cuando menciono eso. Nada de lo que viene fácil suele valorarse. Puede que el mundo te ofrezca muchas opciones, puede que el diablo te diga, bueno, tú me sirves a mí, yo te entrego todo, te entrego fama, te entrego dinero, te entrego mujeres, te entrego comodidades. Digamos que es atractivo, pero ninguna de esas cosas cuando vienen en ese sentido, pues digamos que solo son momentáneas, no son duraderas. Y pues bueno, te cobra una factura en la eternidad, así que yo creo que nunca debe ser una opción para nosotros como creyentes y yo creo que la paz, principalmente esa que solo da Dios, no viene tan fácil si nos resistimos y si estamos tan confundidos en las cosas del mundo y yo quiero enfocar esa frase a eso, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuando viene a nuestras vidas, ella no se va jamás. Ella no se va, pero solamente puede llegar si nosotros le damos la oportunidad a Dios que entre en nuestra vida. Y eso no es fácil. No es fácil porque es un proceso de morir a nosotros mismos, es un proceso de retener, resistir al diablo, de lucha constante todos los días. Y por eso es que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y es perfecta y es plena, pero para llegar a ella hay que pasar por el proceso, por el fuego. Por eso es que, digamos que menciono o sea, a eso me refiero en esta frase. Amén. Bueno, llegando ya a la última canción, ¿cierto? A veces. Mira, la verdad que es una canción que a mí me gustó bastante también. Una de las cosas, no sé si lo dije en la reacción que hice, pero me pasa que muchas veces los chicos quieren transmitir algo, pero pasa o suele ser un poco soberbio, ¿no? De que se ponen como que son casi un superhéroe y la verdad que todo es gracias a Dios. Y tú, a mí me gustó cómo tú plantaste la canción en el sentido de cómo llevaste el mensaje donde sí dijiste, mira, yo con Dios soy esto, yo sé quién soy en Dios, pero a la vez también reconociendo que era Dios que hacía eso en ti. Entonces yo creo que es ahí
donde, ¿cómo se llama? Eh, no te pasaste de ser soberbio, ¿no? De llegar a la soberbia, porque yo siempre lo digo, o sea, yo hay reacciones que no he subido de gente porque digo, no, en realidad no le bendice a nadie, mejor no lo subo. Aunque ya haya editado, ya haya grabado, ya haya hecho todo. Porque mi idea tampoco es estar ahí exponiendo a personas, ¿ya? Ese nunca ha sido mi labor, por lo menos en las reacciones. Pero en esta canción a mí me gustó eso, no recuerdo si lo nombré o no, porque ustedes saben que el pastor Nico tiene una memoria malísima. Pero me gustó eso de tu canción. Y ahí te quiero hacer una pregunta sobre la misma canción, pero antes quiero que tú me hagas una pregunta a mí, que es una de los ítems, ¿cierto? Que está de lo que te mandé, donde tú podías hacerme una pregunta a mí. Bueno, yo tengo esta duda y, y yo, bueno, va ligada a otra, pero voy a comenzar por aquí. Ok. Siendo, siendo joven Ujú. y pastor, ¿qué es lo más complejo o cuál es la situación o el tipo de situaciones más complejas espiritualmente hablando? El tipo de situación más compleja a la cual te has enfrentado, que tú has sentido realmente que si no fuese por la gracia de Dios, tú pronto no sabrías cómo afrontarlo, o sea, o cómo Pero fue, tú, o cuál pero fue tú hablas desde lo personal o ya como pastor. como pastor, Ok. como pastor. Mira, la verdad que como pastor no he tenido experiencia así tan grande, pero sí antes de ya tener como el título de pastor, yo estudié en Argentina, en un instituto. Entonces nos tocó ir a varios lugares donde hacían campaña y donde experimenté cierto lograr de Dios a través de milagros, como también de demonios, ¿no? Porque a veces uno lo ve por la tele o lo escucha y uno dice, "Ah, qué Felipe, fantasía". Qué locura, ¿no? Eso pasaba antes, pero no, sigue pasando y lamentablemente mucho más, incluso yo diría que antes. Eh, y ahí sí experimenté cosas sobrenaturales que yo decía, wow, o sea, si ya a mí me quedaba una pizca de duda de quién es Dios, esto me reconfirma quién es Dios, ¿me entiendes? Porque, no sé, Dios tomó, por ejemplo, a una pequeña que estaba adorando y la pequeña iba caminando por donde estaba la gente adorando a Dios. Y ella iba orando nomás y llorando ante el Señor en su presencia. Y ella tocaba a alguien y la gente se caía. Pero aquí oh, estamos hablando de que no era que alguien empujaba a la gente, porque hay pastores que a veces como que te empujan, sí, sí, sí. como que te quieren tirar al suelo. No, esto no era algo así. Era una pequeña que era más chica que todo el mundo que estaba ahí, que de hecho fue acompañada de la mamá y del papá, fue la familia entera. Y ella simplemente estaba adorando al Señor, ella por donde iba tocaba gente y se caía. ¿Ya? Wow. También vi sanidad al instante, vi a una persona con la pierna rota, o sea, la piel rota, ¿no? O sea, se le veía el hueso. Y nosotros estábamos de cadena, que se llama, porque estábamos con Anacondia, y resulta que a él lo han intentado matar muchas veces, entonces nosotros los que ayudábamos quedamos como de cadena, otros iban a la campaña y yo no, la verdad que nunca iba a eso de los demonios porque siempre le tuve bastante recelo a eso en el sentido de temor. Y, y esas son como la experiencia, ¿cierto? Muchas otras similares, pero a mí la que me impactó más fue la de la niña, porque yo ahí al Señor a través de yo ver a esa niña, que supuestamente yo tenía que estar orando en oración y con las cadenas así, pero yo estaba con los ojos así abiertos viendo qué estaba pasando. Eh, Ahí fue donde Dios me confirmó, ¿cierto?, lo que Él podía hacer a través del ministerio de niños. Y yo de ahí, en esa ocasión, yo empecé, ya antes trabajaba con niños, pero ahí empecé a trabajar mucho más. De hecho, yo fui a Colombia a trabajar con niños, estuve en Santa Marta haciendo diferentes cosas para niños. De hecho, en Santa Marta me llegaron a una cuestión que parece, por lo que ellos me dijeron, era como un lugar donde todavía estaban estos con pistola, ¿cómo se llaman los? Eh, Eh, Paramilitar. claro, una cosa así, que tú subías y a mí me sacaban del auto y casi me empujaron adentro de la casa porque me podían, no sé, raptar o cosas así. Y yo fui a trabajar con los niños, con los hijos de esas personas. Ok. Y, y claro, yo me enteré después de que donde yo estaba metido, porque cuando llegué con el grupo de mi amigo me dice, pero ¿y tú por qué? Porque mi amigo había ido a conocer Santa Marta, un lugar en una playa, no sé cuánto.
yo iba a Rodadero creo que se llamaba, había otra que tenía otro nombre, no me acuerdo cómo eran los nombres. Pero yo decidí ese día seguir con el ministerio, entonces yo seguí y fui, me invitaron y fui a, ¿cómo se llama?, a trabajar con niños. Y cuando ya estaba ahí, claro, eran los hijos de los que andaban con tremendos pistolones, así unas armas, Mm. y andaban ahí. Y la verdad que yo llegué ahí, primeramente fue por eso, por lo que yo vi en esa campaña, a esa niña adorando a Dios, porque a veces uno deja a los niños muy de lejos, como que los ve muy así como que, bueno, son niños cuando crezcan, pero realmente Dios los usa también grandemente. Entonces, de ahí que siempre he estado, he visitado diferentes países gracias al Señor, por pura misericordia de Dios. Porque tú me preguntas cómo viajé, aún a veces no logro entender cómo se juntó el dinero ni nada. Entonces, imagínate que cuando fui a Colombia llevé como, en ese entonces, como $40 para estar allá. O sea, Wow. nada, nada. Y también estuve en México fui con $100 y adivina con cuánto volví a mi casa. Con 100 Bueno, dólares. Así que eso lo hace Dios. solamente, Eso lo hace Dios y como todos la fe de creerle a Dios e ir y avanzar e ir hacia donde Él te está mandando. Porque claro, a veces yo pudiese decir, oh, ya el Señor me está usando para ir a países, voy a ir a este país. No. Tienes que ir donde Dios te está mandando. Hoy en total, día no voy ni a la esquina, porque como pastor, mi labor que Dios me dio es el pastorado acá. De hecho, he faltado un domingo en el año que fue cuando me enfermé y me operaron, ¿ya? Porque esa es mi labor. Ahora voy a faltar otro domingo que es para un evento que tengo que ir a hacer a la ciudad capital, que es Santiago. Pero está difícil que salga, al menos cuando ya esté la iglesia bien firme, tengamos personas que puedan quedarse, ¿cierto? Ya hay personas que tienen cargos, pero por el momento Dios me tiene acá. O sea, hubo un tiempo, como 3 4 años, donde viajé a muchos países, como 6 7 países diferentes, y tuve la oportunidad de estar ahí administrando. Ahora mi labor es estar acá. Y estar a través de las redes sociales que tengo el privilegio de poder usarlas. Pero eso es como lo que más yo te podría decir que me ha impactado a nivel, no como pastor, pero como te digo, como pastor no he tenido esa experiencia, pero sí antes que ya le sirvo al Señor hace bastante años, una de ellas fue mientras estudiaba teología y vi a esa niña adorando al Señor que fue como, wow, o sea, para mí fue una locura. gloria a Dios por eso. Amén. Bueno, seguimos con la entrevista porque el tiempo se nos va. Y ahí, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, chiquillos, le pueden dejar al final. Vamos a contestar una o dos, dependiendo del tiempo. Y vamos entonces a la siguiente pregunta sobre la canción A veces. Ira, La canción A veces habla del proceso, ¿ok? Es lo que yo logré entender de la canción. total. Es una canción, ¿cierto? Un video que a mí también me gustó bastante, que no es que tuvieras locaciones por todos lados ni un montón de cámaras, pero tuvo, para mí parecer muy bueno, muy bien entregado. La pregunta es, después de A veces, ¿qué viene? ¿Qué es lo que Dios está preparando contigo primeramente para que nos entregue a nosotros? Y también en el sentido de qué es lo que te está motivando hoy en día a seguir con este ministerio. Eh, en este día. Hoy estamos ya un mes que lanzaste la canción, un poquito más, un poquito menos. Bueno, yo en este momento me encuentro eh, renovándome, replanteándome muchas cosas, espiritualmente hablando, que yo creo que cada entrega para Dios, en cuanto al ministerio, en cuanto a la música, cada vez que un proyecto sale, yo siento que es una descarga espiritual para los jóvenes, para las personas que escuchen, para los jóvenes, adultos, cualquiera que escuche. Yo siento que cada vez que se entrega algo para Dios y se entrega algo en cuanto a música, es una descarga y pues hay que recargarse nuevamente para poder entregar algo mucho mejor. Y bueno, estoy en ese proceso ahora mismo. Dios tiene que pues, hacer lo suyo, la verdad. No siento fan, pero sí he estado trabajando, ya específicamente hablando, he estado trabajando en el álbum, mi primer álbum, para la gloria de Dios. Creo que bueno, ya está cogiendo más forma y bueno, Dios va
va a encargarse o está encargándose de poner las personas correctas, los recursos Amén. para poder hacerlo bien. Y estoy en en ambas cosas. Mi renovación, que Dios sea que sea Dios quien me diga lo que quiera que diga, lo que quiera que hable en cada canción, que ya por ahí hay ciertas cosas que ya tengo ya definidas, pero, pero sé que Dios pues tiene mucho más por revelar, por entregarme, y yo creo que lo que viene es bastante fuerte en cuanto a mensaje. Vamos a involucrarnos más con las personas, vamos a involucrarnos más con los jóvenes que están afuera, que no conocen de Dios. Creo que siempre ha sido, o siempre ha querido ser mi enfoque, a los chicos que no conocen de Dios, a los jóvenes que están pasando por situaciones que de pronto en la iglesia no le hablan directamente, pero las están pasando y ellos necesitan escuchar ese mensaje. Y el álbum o el EP, que son más o menos 5 o 6 canciones, va enfocado a eso. Eh, y bueno, eso es lo que se está trabajando ahora, hermano. La gloria de Dios en eso. Que sea lo que Dios, pues lo que Dios quiera hacer. Amén. A ver, yo creo que todos quedamos con las ganas de seguir escuchando lo que se viene, ¿cierto? Vamos a estar al pendiente de esas canciones. Pero acá hay 12 personas mirándonos, puede que haya más en una misma teléfono. Creo que una de las cosas que tenemos que entender como hermanos en Cristo es que, si bien es cierto, nuestro hermano no está buscando like, no está buscando vistas, no está buscando que lo sigan, son las consecuencias para que nosotros le apoyemos. Porque para que una canción se viralice más, necesita like, necesita comentarios, necesita que Total. la gente se suscriba. Entonces a veces, yo cuando empecé las redes sociales, todo el mundo explicaba, no, es que yo no quiero hacerme famoso, quiero hablar de Dios. Ok, no lo expliques, solamente habla de Dios y Dios se encarga de lo demás. Y acá en la música, yo a ustedes que están viendo esto, chiquillos, y a los que lo van a ver más adelante en el canal de Funando al Diablo, quiero animarles a que vayan a suscribirse al canal de Living Soul, Lyric Soul, perdón, yo pronuncio mal las cosas. Oye, Y que vayan a apoyar la música, vayan a compartirla en sus cuentas, vayan a hacerlo. No nos quedemos solamente con qué bonita está, la escuché y listo, sino que vayamos y apoyemos. Porque realmente yo aquí veo un trabajo muy bueno, pero más allá de que sea una buena cámara, un buen video, es la letra. Y no porque él esté presente. Ustedes saben que yo ¿cómo se llama? Entrevista, a veces ni siquiera digo que también me gustó la canción o no, simplemente hablamos de otras cosas. Pero me gustó esta canción, sobre todo a veces, porque considero que habla desde una perspectiva real, donde hay personas que se equivocan, donde hay personas que caen en pecado, donde hay personas que tienen dudas. Dentro del cristianismo a veces tenemos dudas, y eso es lo real. Creo que no podemos cantar desde la perfección, porque somos imperfectos, el único perfecto es Dios. Entonces por eso me gusta mucho esta canción, como también la canción que le recomendaba de Proceso de Giovanna Villalba. Creo que es una canción que habla muy desde lo real, desde que hay circunstancias que vivimos, cosas que pasamos, pero aún así tenemos que seguir a Cristo. Eh, Así que yo les dejo esa tarea, amigazos, que estaban viendo este live, ¿cierto? O este video en YouTube más adelante. Quiero que se vayan a suscribir a la cuenta de nuestro hermano, que seguramente en YouTube va a quedar etiqueta aquí abajo, y acá ustedes ya los pueden estar viendo, así que vayan a ver su cuenta de Instagram. Bueno, ya estamos finalizando casi, pero antes quiero que me digas qué mensaje le darías, no a todos en general, sino que a ellos, a aquellos que están trabajando en la música, que tienen ese ministerio igual que tú. ¿Cómo lo alentarías o qué mensaje le darías a esas personas, a ellos que están en el mismo proceso tuyo o tal vez más adelantado o más atrasado? ¿Qué le entregarías? bueno, yo creo que lo primero que les diría es que no se desesperen, que el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Es una frase muy normal de escuchar, pero es tan real que o sea, no podemos evitar salir de ella. O sea, el tiempo de Dios es perfecto, Dios sabe cuándo y cómo hacer las cosas. Eh, Siempre busquen la calidad en su trabajo, porque esto, a pesar de que sea un llamado espiritual, es un trabajo también que debe hacerse y debe hacerse bien, porque es para Dios. Amén. Si ustedes son abogados, médicos, ingenieros,
enfermeros, lo que sea, pues deben hacer bien su trabajo donde quiera que estén. Y cuanto más debemos hacerlo bien si es para Dios. Entonces, si quieren involucrarse o sienten el llamado de Dios a la música y quieren trabajar en ello, deben hacerlo o debemos hacerlo bien, siempre con calidad, siempre buscando, de pronto, no buscando lo más top, pero sí siempre en nuestro contexto, en nuestros recursos, siempre buscar la mejor forma de hacer las cosas para que, bueno, Dios pues sea glorificado también a través de eso. No se desesperen, el enemigo, el diablo siempre va a querer tirarnos por la parte de que no hay con qué, de que no hay quien me ayude, de que no tengo, pero o sea, estamos con Dios, aquel que hizo que el mar se dividiera para poder ser salvos, aquel que entregó a su hijo, aquel que multiplicó los panes y los peces para 5.000 personas, o sea, estamos con ese mismo Dios, ¿cuánto más no nos va a dar a nosotros? Y bueno, aprovecho para dejarles un mensaje también en cuanto a lo que Dios me ha estado hablando últimamente, y es que Él cuida de mí, o sea, Él cuida de mí, Él cuida de ti, Él cuidará siempre de cada uno de tus pasos, y recuerdo que en Mateo dice básicamente que, creo que es 13, Mateo 13 por ahí, básicamente que Él cuida o tiene cuidado de todo lo que pasa en la tierra, hasta de cuando un pajarillo cae al suelo, Él lo sabe y Él tiene cuidado de eso. ¿Cuánto más no va a tener cuidado de nosotros Él, que somos su creación perfecta? Entonces, a todos los que están involucrándose en la música, en algún emprendimiento, en cualquier ámbito de la parte artística, cualquier ámbito de la parte ministerial, siempre confíen en que Dios hará algo. Siempre confíen en que Él cuida de ustedes. Y pues van a empezar a ver las cosas distintas y a caminar en fe, que es lo más importante, ¿no? Así que eso es lo que les digo a todos ustedes. Amén, amén. Bueno, muchas gracias por ese mensaje que con ese cierto párrafo bíblico, igual que nos llega a todos, no solamente a los músicos, sino que entender que como Dios también tiene, cierto, alimenta a las aves del cielo, así también Dios está al cuidado de nosotros. Haciéndote una pregunta más, pero esta vez quiero ver si alguien ahí de los que está ahí han estado charlando todo el rato, si tiene alguna pregunta que hacernos, ¿cierto? Tanto puede ser a nuestro invitado o a mi persona o en general. Los dejo ahí unos segundos para que dejen una preguntita y también aprovechar, ¿cierto?, de darte las gracias por aceptar este tiempo de reunión. Yo me había equivocado y he dicho las 9 horas Chile y no era las 9 horas Chile, era las 11 horas Chile. Y aquí ya tenemos una pregunta, dice, yo tengo una pregunta que se relaciona con lo que Lirin habla hace un rato. ¿Cómo responder ante la duda? Está bien llevarla a Dios, pero si en el momento no tenemos una respuesta. Esa es la pregunta, si en el momento no tenemos una respuesta. Mira, la pregunta es, ¿cómo responder ante una duda? Ante la duda, o sea, nosotros en muchas ocasiones tenemos dudas. Okay. ¿Cómo tenemos respuesta a eso si a veces vamos a Dios pero no tenemos esa respuesta ya? Bueno, yo creo que la respuesta es clara y es la fe. O sea, yo creo que bíblicamente se define sola. Aunque no vea respuesta para esa duda, tú sabes a lo que has sido llamado. Y la fe es, pues, mirar y llamar las cosas que no son como si fuesen. Y yo creo que en el momento cualquier tipo de duda, sea espiritual, sea humana, en qué haré, qué tengo que hacer, cómo lo hago, qué me quiere enseñar Dios con esto, si tengo un problema, estoy en depresión, si no sé qué hacer con mi vida. Recordemos eso, que es la fe, o sea, la fe es lo que nos mueve, no son las emociones, no son las circunstancias, ni mucho menos los recursos. O sea, Elías fue alimentado por pájaros, o sea, ¿qué más se da para nosotros que ya tenemos la escritura, ya tenemos la guía? Así que para todas esas personas que de pronto no saben cómo reaccionar ante la duda, que a veces el diablo quiere ponernos encima, es con la fe. Con la fe no se despeguen de la oración, edifíquense con personas que tengan a Dios en su corazón, en su iglesia, busquen a personas que, nútranse de personas que realmente les sumen,
en su vida espiritual. Y la duda no será un problema para nosotros porque estamos con el Dios de la verdad, o sea, vamos a abrazar eso y vamos a poner en práctica la fe, que es lo que nos mueve. Amén. Wow. Me encantó tu respuesta. Yo lo único que añadiría igual es que en muchas ocasiones estamos esperando que Dios nos hable y la Biblia, hermano, nos habla por todos lados. Eh, creo que ahí está la respuesta de muchas cosas que a veces nosotros estamos esperando o a veces decimos, ¿será que tengo que predicar? Hermano, es una orden de la palabra de Dios. O sea, Dios nunca te va a detener a que lo hagas, según mi apreciación, ¿ok? Pero sí, obviamente uno también tiene que prepararse y esas cosas, pero yo también tengo una frase que le digo a muchos jóvenes, digo, mira, si Dios no te ha dicho que pares, tú no pares. Amén. Entonces tú sigue adelante. Mira, aquí hay otras preguntas, vamos en orden, estas van a ser las últimas, chiquillos, por tema de tiempo. Dice, ¿cómo sé cuando Dios me habla o me hace un llamado? Bueno, a mí me pasó algo similar, en cuanto al ministerio, y era que yo no sabía si realmente era lo que Dios quería para mí o quería otro tipo de cosas para mi vida. Y yo realmente supe lo que Dios quería hacer conmigo, o que era Dios llamándome, cuando me acerqué a Él de corazón. O sea, yo sentí que las cosas fueron más claras cuando comencé a decidir las cosas bajo una relación personal con Dios. Y o sea, yo estoy seguro de que cuando algo es de Dios, no va a añadir tristeza, no va a añadir desespero, sino que por el contrario, solo trae paz y solo trae, o sea, el mismo Espíritu Santo te convence de que estás haciendo lo correcto. Así que si la duda es, hombre, si esto que estoy o que voy a hacer, o que estoy haciendo, o que estoy empezando a hacer, es lo que Dios quiere, ¿cómo sé si es así? La respuesta es una relación íntima con Él. Dile, Señor, literalmente aquí estoy y no sé si esto es tuyo. Quiero que tú me digas, quiero que tú me hables. Yo siento que no estoy muy seguro y yo quiero que tú me lo apruebes o me lo aclares. Porque Dios está ahí, Dios está ahí. Y muchas veces Dios usa una persona, Dios usa un pastor, Dios usa un líder, Dios usa un amigo, o simplemente, no sé, un sueño, o sea, muchas cosas. Pero Dios siempre habla, Dios siempre habla. No va a haber una oración de un justo que no tenga respuesta. Y bueno, Dios es experto en sorprendernos con sus respuestas, así que eso es lo que te puedo decir. Que si no sabes si es de Dios, ora. Y si no estás seguro, vuelve a orar. Es lo que puedo decir. Porque, o sea, Dios es el único que, una relación con Él íntima y digamos que cercana es lo que puede darnos claridad espiritual. No hay otra cosa. Amén. Bueno, yo lo único que podría agregar a eso es también entender que todos tenemos un llamado. Algunos no son específicos, pero todos tenemos un llamado que es predicar el evangelio. Exacto. Y también muchas veces estamos preguntando qué puedo hacer, ¿cierto?, en la iglesia. O sea, siempre hay un espacio para el que comienza y pueda limpiar la iglesia, ayudar las cosas, ayudar a estar con los niños. Yo no llegué a trabajar con los niños de un comienzo en el púlpito. Yo estaba ahí, le ayudaba a hacer el cafecito y entregarle las galletas a los niños. O sea, esa era mi labor. Hoy en día soy el pastor y estoy en todo. Ahora podría decir, me gustaría estar un poco menos de cosas, pero en su tiempo no fue así. Y no esperé que Dios me dijera, anda a darle café a los niños. No. Uno también tiene que estar atento a la necesidad que hay dentro del pueblo de Dios. Yo creo que, perdón que me interrumpa, pero yo creo que eso es lo que en muchas iglesias nuestros jóvenes no han querido comprender o les cuesta comprender. Y es que, no, es que yo no tengo ningún talento, o no, es que yo no canto, no toco un instrumento, no se me da muy bien hablar en público. Pero, o sea, dentro de la obra de Dios hay muchas cosas por las cuales son necesarias pues, la colaboración de las personas y eso es servir. Eso es servir, eso es trabajar en la obra de Dios. Y muchas veces limitamos el servir a cantar o a predicar, como si de pronto fuera de eso no hubiesen
muchas otras formas de hacerlo. Entonces, que los jóvenes entiendan eso, Amén. ir en lo que sea necesario, o sea, eso Dios lo mira con agrado. Amén. Mira, aquí hay una pregunta que yo le voy a contestar rapidito y si tú quieres agregar algo más. Dice, ¿cómo hago para dejar de lado los no puedo y dar el primer paso? Entendiendo que no eres tú, que es Dios. Cuando tú Gloria. entiendes que no eres tú y que es Dios que va contigo, ya no importa el yo, porque el no puedo va en el yo, ¿cierto? En que yo creo que no puedo. Pero como está Cristo en ti, sí puedes, porque vas con Dios, ¿me entiendes? Entonces, creo que esa es una de las primeras cosas que debemos entender. No sé si tú quieres agregar algo más. Yo agregaría la reacción de Moisés al ser llamado eh, para el menos calificado para ir a liderar al pueblo de Dios. Pero Dios le dice, no te temas, ya, yo soy quien va a hablar por ti y, y cualquier excusa que me quieras poner, yo estaré contigo. No, pero es que yo no sé hablar, yo estaré contigo. No, que es que yo soy gago. No, tranquilo. O sea, siempre, siempre tengamos en cuenta, primeramente eso, que Dios es nosotros, no somos nosotros mismos. Bien. Y aquí hay otra que dice, considerando que tú eres un ejemplo para aquellos que te escuchan. En todos los ámbitos, ministerial, sentimental, espiritual, es como una pregunta si tú consideras, ¿cierto?, que en todos los ámbitos de tu vida eres perfecto. eh, para poder ser ejemplo. No, o sea, yo creo que es más que claro que nadie es perfecto. El único perfecto fue Jesús y no se jactaba de eso. Y yo creo que todos tenemos nuestras fallas, nuestros problemas. Yo más que ninguno, o sea, no soy, por de pronto, que me vean en un video, que me vean cantando en una plataforma, no va a ser ejemplo de que soy una persona que no tiene problemas, que no tiene luchas. Muchas veces he entregado un servicio a Dios con muchas luchas encima, pero yo creo que esa es la ofrenda, es el sacrificio que a Dios le agrada, que a pesar de tu falla, tu corazón esté dispuesto a entregar algo a Dios que sea valioso. Y yo creo que el entregarnos a Dios, aún con nuestras fallas, es lo que nos enseña de la gracia de Dios. Bueno, te respondería eso, no soy un ejemplo en todos los ámbitos y Ajá. creo que Dios está perfeccionando eso cada día. Esa es su obra. Amén. Yo creo que eso es lo importante. O sea, yo tampoco, yo soy pastor, pero tampoco soy perfecto en todos los ámbitos. Me encantaría, pero entonces Evitar tendría que decir, ya lo sé todo, ya soy experto, ya soy Dios mismo acá en la tierra, entonces no puedo. Pero sí lo importante es lo que dices tú, que la diferencia es que tenemos un corazón dispuesto a que Dios lo moldee. Amén. Y por eso es que predicamos en la palabra no desde nuestra perfección, y por eso yo les decía, la última canción que sacó nuestro amigo acá, habla de una superioridad, entendiendo quién es Dios en su vida, qué es lo que Dios ha hecho en su vida, pero bajo ningún término yo lo escuché con soberbia. Que a veces suele pasar eso de la soberbia, de que, yo soy acá, yo sé, pero realmente Dios, ¿cierto?, es el que transforma. Entonces, en ese aspecto creo que es importante entender eso, que Amén. no somos perfectos y que vamos, ¿cierto?, caminando conforme a Dios. Y yo le digo a la iglesia, hermanos, cuando yo venga acá al púlpito y le diga que yo ya lo sé todo, ustedes denme una pura patada en el trasero y me sacan de la iglesia, porque voy a estar totalmente equivocado. Los hermanos se ríen y todo, pero es verdad, porque ¿cómo Mira, puedo ir yo y decir, hermanos, ya lo sé todo, entonces me estoy poniendo prácticamente en el lugar de Dios? Entonces ahí hay una gran equivocación. Y la última pregunta, chiquillos, dice aquí, ¿qué es lo que te motiva, hablando físicamente, a levantarte cuando sientes que no das, cuando sientes que no tienes ni ganas para levantarte? ¿Qué es lo que te motiva, hablando físicamente, dice ahí? bueno, físicamente hablando, a veces uno no tiene fuerza ni para ir a bañarse, la verdad, pero yo diría que, bueno, hablándote físicamente, hablándote humanamente, te diría dos cosas. La primera es que cuando tú llevas un estilo de vida saludable, espiritualmente, eso se refleja físicamente también. Si el desánimo
llega a tu vida, es porque algo no está funcionando. Y para cambiar tus resultados debes cambiar tus hábitos. Si de pronto somos personas que somos muy sedentarias, vamos a tratar de ser más, o sea, más activos en todo el ámbito de nuestra vida. Si hablando en la parte espiritual también somos sedentarios, vamos a comenzar a activarnos y eso va a hacer que ese tipo de cosas, que el desánimo, que no puedo más, que esto, que lo otro, van a empezar a desaparecer. Y yo creo que a los jóvenes les pasa mucho esto y es que no, muchas veces no es que sea algo espiritual que los esté desanimando, sino simplemente cansancio en la parte física. Pero tenemos que mirar bien en la parte física a qué le estamos dando más importancia, a qué le estamos o sea, en qué estamos gastando esas energías. Porque muchas veces nos quedamos hasta las 3 4 de la mañana pegados en el teléfono y después del día siguiente "Ay, no quiero hacer nada, me siento cansado, no quiero ir a la iglesia, tengo sueño". Entonces, vamos a enfocarnos bien en las cosas a las que le estamos invirtiendo nuestro tiempo. Amén. Y bueno, vamos a ver la diferencia. Buenos hábitos, chicos, buenos hábitos. Amén. Mira, aquí la última dice, ¿cómo puedo vencer a las pruebas que no puedo ganar? Creo que va muy, ¿cómo se llama? De acuerdo a lo que ya respondimos anteriormente, con que entendamos que es Dios. Y también esta pregunta o esta observación siempre me la hacen muchos jóvenes que están metidos en alguna adicción, como la pornografía y otras cosas. Porque claro, uno siente que no puede salir de ahí. Yo también estuve metido por mucho tiempo en ese, por lo menos en el pecado, ¿cierto? En el tema de la adicción a la pornografía y todo lo que eso conlleva. Pero tenemos que entender, número uno, nunca va a haber algo mayor a lo que no podamos decirle que no. La palabra lo dice, ¿cierto? Siempre vamos a tener esa... Y aparte que también la palabra nos indica cuáles son las cosas que nos pueden fortalecer, cuál es nuestro equipamiento, ¿cierto?, para pelear, que es la oración, el ayuno, la búsqueda de Dios, leer la palabra. Entonces, esa es la mejor forma. Pero si no estamos haciendo eso y pretendemos decirle al Señor que nos ayude, que Él tome las decisiones por nosotros, pero nosotros no estamos haciendo lo primero, que es buscarle, Mm. es muy difícil. Entonces yo creo que eso también es importante para poder decirle que no a todas esas tentaciones que vienen y que a veces uno dice, uy, qué sabrosa tentación, pero no. Así es. Yo recuerdo, una pequeña experiencia, yo recuerdo que en una ocasión, cuando estaba en el colegio, se hablaba mucho de eso, de que la masturbación, que la pornografía, que esto, que lo otro. Y era un tema tan normal y bueno, tan chévere de hablar o bueno de hablar entre los chicos, Ujú. eh, que yo decía, o sea, realmente, o sea, el enemigo cómo engaña el corazón de las personas. Uy, se me fue la luz. El enemigo cómo engaña el corazón de las personas muchas veces, haciéndoles creer que tantas cosas están bien. Y recordaba que luego de eso, esas mismas personas que hablaban me pedían consejos de cómo salir de. Y, y yo me quedaba impresionado y decía, o sea, primero te enorgulleces de eso y ahora te sientes vacío, te sientes mal. Y bueno, yo creo que el mensaje es claro y es que el pecado siempre va a dejar vacíos en nuestro corazón, además de que nos aparte de Dios. Y yo creo que debemos tener mucho cuidado con qué dejamos entrar en nuestra vida y ser radicales en lo que decidamos nosotros. No Amén. recordar que tú hablabas de eso. Amén. Bueno, con esto ya nos vamos yendo porque ya llevamos 1 hora 10 minutos. Acá son las 12:10 de la noche, allá son las 11:10, si no me equivoco, o Ponte por ahí. 10. Bueno, primeramente te vuelvo a dar las gracias a ti, gracias a todos los que nos han acompañado en este live también. Decirle que ya tenemos nuestro propio canal de Instagram, ¿cierto? De Funando al Diablo. Así que pronto todas las entrevistas van a ser desde allá, no desde mi canal, sino que desde el canal de Funando al Diablo. Pero también quiero animarlo a que se vayan a suscribir, obviamente, a Funando al Diablo en Instagram, como en YouTube. En YouTube ya tienes todas las otras entrevistas dadas anteriormente. Esta también pronto va a estar por allá. Gracias, hermano, Dios te bendiga enormemente. Gracias por ser parte de Funando al Diablo, de funar una vez más a ese diablo inmundo. Nada, estén atentos a su música, vayan a suscribirse, yo ya les recomendé de eso. Y ahora me gustaría que tú nos despidieras con una oración, si es posible.
Amén, amén, hermano. No, gracias a ti por la invitación, gracias a todos los que estuvieron por ahí presentes. Y bueno, gloria a Dios por este tiempo, oremos para que Dios sea tomando control de todo. No. Gracias, Señor, por esta noche tan especial que me has permitido vivir junto a mi hermano, Señor. Gracias porque yo sé que tú has estado presente en todo. Yo te pido en este momento, Dios, que tomes la vida, el corazón de cada joven que escucha, de cada joven que escuchará esta transmisión y te pido, Señor, en este momento que tú seas hablando a sus vidas, que tú les recuerdes lo mucho que valen, Señor, que tú les recuerdes cuál es su propósito, que tú les hagas entender, Señor, que tú les amas y que siempre recuerden, Señor, que tu gracia y tu favor nunca los va a abandonar, Señor. Te pedimos en este momento que tú liberes, Señor, los corazones que estén cautivos por el pecado, que tú seas dando libertad, Señor, a todas esas personas, a todos esos jóvenes que tal vez se sienten solos, se sienten vacíos, que tienen tantas preguntas, Señor. Sé tú utilizando los métodos que tú quieras para aclarar sus mentes y sus corazones, Padre Santo. Bendigo la vida de hermano Nico, Señor, bendigo su familia, bendigo su ministerio, Dios, y que tú seas glorificando todos los días, Señor, a través de su vida, Señor. Gracias por todo, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, un fuerte abrazo a todos. No se olviden, ya les dije, vayan a suscribirse, a comentar y todas las cosas. Muchísimas bendiciones, hermano, y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao a todos. Hermano, cuídate. Igual.